Álgebra. Suma de quebrados o fracciones. ¿Qué son las fracciones o quebrados? En matemáticas, una fracción, número fraccionario, es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que se trata de un cociente no efectuado entre números. Esta herramienta matemática nos permite presentar las relaciones que existen entre dos números, o escribir de forma abstracta la idea de que tenemos fragmentos de algo. Por ejemplo, si tenemos un círculo y lo partimos en 4, podemos seleccionar una parte y podemos indicar esa idea de que hemos partido un objeto en 4 partes al describirlo como un cuarto. En esta representación tenemos lo que es una suma de fracciones. 3 cuartos más un cuarto nos va a dar como resultado un entero. Ahora bien, para describir una fracción utilizamos la siguiente representación matemática. Tenemos que una fracción está compuesta por lo que es un numerador y un denominador. Y opcionalmente podemos tener un número entero que acompaña a esta fracción. La idea de que estamos realizando un cociente, una división, está representada por una línea en la cual está por debajo de lo que es el numerador y está arriba de lo que es el denominador. Tenemos entonces que la fracción es el numerador siempre va a ser lo que está arriba y el denominador va a ser lo que está abajo. Ya con esto ya tenemos una idea de que estamos realizando una división de cierta cantidad entre otra cantidad. Estamos dividiendo el numerador entre el denominador. La suma de fracciones o quebrados más sencilla es aquella que se realiza con fracciones en las que poseen el mismo denominador. Cuando el denominador no cambia, se escribe de igual manera en la fracción resultante, y lo que se suma son los numeradores. El resultado de la suma de los numeradores se coloca encima del denominador del resultado, que básicamente es el mismo. Esto se puede presentar en la pantalla, en lo que tenemos una fracción que se nos indica a sobre b más c sobre b. B indica lo que sería el denominador y a y c serían los numeradores. En este caso, como tenemos el mismo denominador, lo único que hacemos es sumar el valor de a más el valor de c y el resultado lo colocamos encima del denominador, con lo cual ya tenemos el resultado de la suma de dos quebrados o fracciones cuando el denominador es el mismo. Para ver esto un poco de forma más clara hay que realizar un ejemplo. En este caso digamos que queremos sumar un medio más un medio. En este caso lo que hacemos es escribimos nuestro signo igual, dibujamos una raya para indicar que vamos a escribir un quebrado o una fracción y colocamos abajo lo que es el denominador. Como nos fijamos que las mismas fracciones que estamos sumando poseen el mismo denominador, lo que hacemos es repetir el denominador en el resultado, ya que estamos sumando el mismo. La idea es que estamos sumando fracciones que poseen el mismo denominador. Estamos adicionando fragmentos que son del mismo tamaño si lo queremos ver en forma tridimensional. Y lo que sumamos son los numeradores. En este caso lo que nos indica cuántos fragmentos del mismo tamaño tenemos. De ahí tenemos que sumamos un medio más un medio, tenemos la mitad de algo y lo sumamos a la mitad de otra mitad. Como resultado de unir esas dos mitades vamos a tener un objeto entero. De ahí entonces que al sumar 1 más 1 nos va a dar 2. El resultado se pone como 2 sobre 2. Esto nos está indicando que tenemos dos mitades. O sea, tenemos dos mitades. Si queremos convertirlo a un entero debemos dividir 2 entre 2 y nos va a dar como resultado un entero. Subiendo un poco más la dificultad, en este caso tenemos la suma de 3 quebrados, 3 fracciones. En este caso, otra vez tenemos un ejemplo en el cual estamos sumando fracciones con el mismo denominador. Lo que hacemos nuevamente es colocamos una raya, colocamos el mismo denominador y después colocamos lo que son los numeradores de las diferentes fracciones que queremos sumar. En este caso sumamos 3 más 4 más 1. Una vez que realizamos la operación tenemos como resultado que es 8. El resultado de sumar 3 tercios más 4 tercios más 1 tercio va a ser igual a 8 tercios. Es decir que tenemos
8 fragmentos de las mismas dimensiones, es decir, de un tercio. Si queremos convertirlo a enteros, esto nos daría que tenemos como resultado 2 enteros más 2 tercios, que sería igual a 8 tercios. Ahora tenemos un ejemplo en el cual se nos pide sumar 5 fracciones con el mismo denominador. Tenemos que se nos pide la suma de 1 quinto más 2 quintos más 6 quintos más 3 quintos más 7 quintos. Nuevamente lo que se hace es dibujar una línea, repetir el mismo denominador, vamos la parte que se encuentra abajo de la fracción y a continuación colocamos lo que son los numeradores indicando la operación que queremos realizar. En este caso son sumas, entonces colocamos 1 más 2 más 6 más 3 más 7. Realizamos la operación de sumar todos estos números, 1 más 2 más 6 más 3 más 7 da como resultado 19. Colocamos otra vez la línea, colocamos 19, dibujamos una línea y abajo colocamos el denominador, lo cual nos indica que tenemos 19 partes de a quinto, por decirlo de alguna manera. Dependiendo del tipo de fracción o quebrado, nos vamos a encontrar diferentes tipos de sumas. Podemos enfrentarnos a problemas en los cuales es necesario sumar fracciones propias, fracciones impropias o fracciones mixtas. De ahí entonces tenemos que hacer una diferenciación de cuál es cuál. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, podemos mencionar 1/3, 3/4, 2/7. En el caso de las fracciones impropias es aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Vamos, la parte de arriba, el número de arriba es mucho mayor que el número de abajo, el denominador. Ejemplos de ellos tenemos 4/3, vemos que el 4 es mayor que 3, 11/4 o 7/7. Finalmente tenemos lo que son las fracciones mixtas. En las fracciones mixtas tenemos un número entero y una fracción que acompaña este número entero. Ejemplos tenemos 1 entero, 1/3, 2 enteros, 1/4, 16 enteros, 2 quintos. Cuando queremos sumar este tipo de fracciones, lo que se tiene que hacer es primero convertirlas a lo que sería una fracción impropia. Esto se hace simplemente multiplicando el número entero por el denominador y luego sumando lo que sería el numerador. Una vez que ya tenemos armado, así podemos optar por sumar ya sea por el método de suma de fracciones con mismo denominador o con el método de suma de fracciones con diferente denominador. Como hemos mencionado, para poder realizar la suma de fracciones mixtas, propias e impropias, debemos convertir las mixtas en fracciones impropias. Esto se presenta más o menos en pantalla. Aquí tenemos lo que es la suma de una fracción mixta más una fracción que puede ser propia o impropia. Observamos en este caso que el número entero es A, la fracción está indicada por C sobre B, más una fracción propia o impropia que está indicada por E sobre D. De ahí entonces la fórmula general nos dice que lo que primero que tenemos que hacer es convertirla a fracción propia o impropia. En este caso se realiza multiplicando el número entero por el denominador y luego se suma lo que es el numerador. Una vez que se tiene este resultado, se escribe una raya y abajo se repite nuevamente el denominador, en este caso B. Finalmente se pone finalmente aquí se nos indica que para realizar toda la suma ponemos un más y colocamos lo que sería la siguiente fracción que queremos sumar, la fracción que es propia y impropia, que está indicada en este caso por E sobre D. Ahora bien, todo esto se ve de forma más sencilla realizando un ejemplo. En este caso se nos pide sumar lo que es dos fracciones. Una es una fracción mixta que consiste en 5 enteros, 1/2, y la otra es una fracción impropia, la cual consiste en 3 medios. Entonces lo primero que hacemos es convertir la fracción mixta en una fracción impropia. Para esto simplemente lo que hacemos es multiplicar 5, el número entero, por 2, el denominador, y luego le sumamos lo que es el numerador, en este caso es 1. 5 por 2 nos va a dar 10, más 1 nos va a dar 11. Repetimos el mismo denominador, en este caso que es 2 medios, y entonces el resultado de convertir esta fracción mixta va a ser igual a 11 medios. Una vez que hemos realizado esto, ahora sí podemos sumar lo que es la otra fracción impropia, que sería 3 medios. De ahí entonces tenemos que la suma nos queda como
11 medios más 3 medios. En este caso simplemente tenemos que realizar una suma de fracciones o una suma de quebrados en las cual tenemos el mismo denominador. Entonces dibujamos una raya, repetimos el mismo denominador, en este caso 2 porque estamos hablando de medios, y sumamos ambos numeradores, es decir 11 y 3. 11 más 3 nos va a dar igual a 14. Entonces tenemos que el resultado de esta suma de quebrados es 14 medios. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Digamos que se nos pide sumar 6 enteros 8 décimos más 7 décimos más 3 enteros 3 décimos. De ahí entonces recordemos que lo primero que tenemos que hacer es convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias. Nuevamente lo que se hace es, en el caso de la primera fracción mixta que es 6 enteros 8 décimos, lo que hacemos es multiplicar 6 por 10 y luego le sumamos 8. 6 por 10 nos va a dar 60, más 8 nos va a dar 68. Repetimos el mismo denominador, en este caso 10, estamos hablando de décimos, por lo tanto la conversión de esta fracción nos queda como 68 décimos. El siguiente paso es 7 décimos, le ponemos más 7 décimos, más la siguiente fracción mixta, en este caso 3 enteros 3 décimos. La convertimos, para convertirla nuevamente multiplicamos 3 por 10 nos va a dar 30, más 3 del numerador nos va a dar 33, repetimos el mismo denominador, la conversión de esta fracción nos queda entonces como 33 décimos. Una vez, voy a repetir nuevamente, ya que hemos convertido todas las fracciones, esta suma de fracciones nos queda nuevamente como 68 décimos más 7 décimos más 33 décimos. Como vemos que es una suma en la cual tenemos el mismo denominador, lo que hacemos es simplemente repetir el mismo denominador, en este caso 10, y realizamos la suma de todos los numeradores, que sería 68 más 7 más 33. La suma de estos números es igual a 108. De ahí entonces tenemos que el resultado de la suma de estas fracciones es igual a 108 décimos. El tipo de suma de fracciones más difícil del cual nos vamos a encontrar es aquel en el cual tenemos fracciones con diferente denominador. Cuando queremos sumar fracciones con diferente denominador, lo que debemos hacer es buscar el mínimo común múltiplo, se abrevia MCM. Esto se puede hacer descomponiendo en factores primos los denominadores de las fracciones. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Una vez que se tiene el MCM, el mínimo común múltiplo, lo que se hace es dividir este número entre los denominadores de cada una de las fracciones, para a continuación multiplicar el resultado de esta división por cada uno de los numeradores de cada fracción. Una vez que ya tenemos esto, hemos convertido todas nuestras fracciones a fracciones con un mismo denominador y realizamos una suma simplemente, como sería la suma de fracciones cuando tenemos un mismo denominador. Como les menciono, lo más difícil sería obtener lo que es el mínimo común múltiplo, el cual vamos a ver a continuación. Para ver esto, vamos a proponer el siguiente ejemplo. Digamos que se nos pide sumar 2 tercios más 5 medios. Aquí observamos que los denominadores de ambas fracciones son distintos. El denominador de 2 tercios es 3 y el denominador de 5 medios es 2. Para obtener el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es escribir 3 y 2, dibujamos una línea y lo que se hace es componer en factores primos. Coloquialmente se le dice sácale media. Entonces lo que hacemos es sacamos media, colocamos un 2, básicamente lo que hacemos es dividir el número entre 2, si no se puede, buscamos un número en el cual sí se pueda realizar una división en la cual nos quede algo que sea divisible entre 2. De ahí entonces colocamos 3, 2, dibujamos nuestra línea, colocamos un 2 del otro lado de la línea, 3 entre 2 no se puede, lo bajamos entonces, 2 entre 2, o sácale mitad de 2 o 2 entre 2, nos queda 1. Volvemos a buscar un número, vemos que nos quedan 3 y 1, no podemos dividirlo entre 2, entonces colocamos un 3 del otro lado de la línea. Entonces sacamos tercera o dividimos entre 3, como quieran llamarlo. Vemos que se puede dividir, el resultado nos da 1, lo bajamos. 1 entre 3 no se puede, el 1 siempre es el resultado que estamos buscando y lo bajamos. De ahí lo que buscamos es que al final de todas las columnas nos queda al final siempre 1, 1, 1. Una vez que tenemos esto,
observamos los números que hemos obtenido del otro lado de la línea. Tenemos los números 2 y 3. Y lo que hacemos ahora es simplemente multiplicarlos. Ahí multiplicamos 2 por 3, que son los dos números en los cuales pudimos dividir los denominadores. El resultado de esta multiplicación, 2 por 3, es igual a 6. Y este es nuestro famoso mínimo común múltiplo, el cual vamos a utilizar para convertir nuestras fracciones y poder realizar la suma. Una vez que tenemos nuestro famoso mínimo común múltiplo, lo que sigue es dividirlo entre el denominador de cada una de las fracciones, para posteriormente multiplicarlo por lo que sería el numerador. Aquí vemos entonces que tenemos nuestro mínimo común múltiplo fue 6, el cual está en color rojo. Lo colocamos abajo como denominador de nuestras nuevas fracciones y lo que hacemos es la operación que les mencionaba. Lo dividimos entre el denominador anterior, es decir, 6 entre... tenemos la otra fracción que es 2 tercios, dividimos 6 entre 3. 6 entre 3 nos va a dar 2 y ese 2 lo multiplicamos por el denominador, que sería en este caso otra vez 2. Sería 2 por 2 nos va a dar 4. Y entonces hemos convertido nuestra fracción. 2 tercios equivalen a lo que sería 4 sextos. Hacemos el mismo procedimiento con la otra fracción. Tenemos nuestro mismo mínimo común múltiplo. Lo que hacemos es nuevamente dividirlo entre el denominador de la otra fracción. En este caso sería 2. 6 entre 2 nos va a dar 3. Y 3 lo multiplicamos por el numerador de esta fracción. En este caso que es 5. Estamos viendo la fracción que es 5 medios. Multiplicamos por el 5. 3 por 5 nos va a dar 15. De ahí entonces tenemos que 2 quintos convertidos por este proceso nos va a dar como resultado 15 sextos. De ahí entonces vemos que ya podemos realizar la suma debido a que ya tenemos las fracciones convertidas de manera que tienen el mismo denominador. Tenemos como resultado que las nuevas fracciones son 4 sextos más 15 sextos. Estas son equivalentes a las anteriores que teníamos, que era 2 tercios más 5 medios. Ahora simplemente tenemos que realizar la suma. 4 más 15 nos va a dar igual a 19 y ya tenemos el resultado. El resultado de la suma de estas dos fracciones con diferente denominador es igual a 19 sextos. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Ahora se nos pide sumar lo que es un cuarto más un tercio más un sexto. Volvemos a repetir el mismo método, calculamos lo que es el mínimo común múltiplo. Colocamos los denominadores, es decir, las partes de abajo de la fracción. En este caso serían los números 4, 3 y 6. Dibujamos nuestra línea y empezamos a buscar los factores. En este caso sacamos mitad, colocamos un 2. Mitad de 4 es 2, mitad de 3 no tiene, por lo tanto bajamos el 3. Mitad de 6 es 3. Volvemos a sacar mitad de 2 es 1, de 3 no tiene, por lo tanto lo volvemos a bajar, de 3 nuevamente no tiene, lo volvemos a bajar. Y ahora sacamos tercera. Tercera de 1 no tiene, bajamos un 1, tercera de 3 es 1, colocamos un 1 abajo y volvemos a sacar tercera de 3 y nos queda nuevamente 1. Una vez que tenemos estos números, ahora sí podemos calcular el mínimo común múltiplo. Para eso simplemente multiplicamos 2 por 3. Lo cual nos da como resultado 12. De ahí entonces tenemos el resultado del mínimo común múltiplo, que es 12. Ahora que tenemos el mínimo común múltiplo, podemos empezar a convertir las fracciones. Recordemos cómo es. Básicamente tenemos el mínimo común múltiplo, lo multiplicamos por el lo dividimos entre el denominador y después multiplicamos el resultado por el numerador. De ahí entonces tenemos que en el caso de la primera fracción, que es un cuarto, tendríamos 12 entre 4, que sería igual a 3, y lo multiplicamos por el numerador, que es 1. En este caso sería 3 por 1, 3. De ahí entonces nos deja como resultado 3 doceavos. En el caso de la siguiente fracción, que es un tercio, nuevamente tenemos 12. 12 entre 3 nos va a dar 4. 4 por 1 nos va a dar 4. Tenemos como resultado 4 doceavos para esta fracción. En el siguiente caso tenemos 2 sextos.
Los convertimos, nuevamente tenemos nuestro mínimo común múltiplo, lo multiplicamos por el denominador, que en este caso es 6, perdón, lo dividimos entre el denominador, que en este caso es 6, 12 entre 6, nos va a dar a 2, lo multiplicamos por el denominador, que de 2 sextos es 2, 2 por 2 nos va a dar 4, de entonces que la conversión de esta fracción nos va a dar como resultado 4 doceavos. Una vez que tenemos esto, pues ya tenemos nuestra suma de fracciones convertida y tenemos que queda como 3 doceavos más 4 doceavos más 4 doceavos. Realizamos la suma, como tiene el mismo denominador, repetimos el denominador, que es 12. En este caso solamente sumamos 3 más 4 más 4, que serían 4 más 4 son 8, más 3 va a ser igual a 11. De ahí tenemos que el resultado de la suma de estas fracciones va a ser igual a 11 doceavos, con lo cual resolvemos el problema. En el último ejemplo de este video se nos pide sumar las siguientes fracciones. En este caso tenemos un grado más de dificultad, estamos sumando lo que son fracciones mixtas y tenemos lo que es 5 enteros, 1 medio más 3 enteros, 3 décimos más 1 medio. De entonces, bueno, lo primero es convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias. Recordemos que como se hace es multiplicando el entero por el denominador, después sumando lo que es el numerador y repitiendo lo que es el denominador. En el primer caso tenemos 5 enteros 1 medio, multiplicamos 5 por 2 va a ser 10, le sumamos el numerador, en este caso es 1 y tenemos 11. Repetimos el denominador que es 2 y nos da como resultado que la conversión de esta fracción es igual a 11 medios. En el siguiente caso tenemos 3 enteros 3 décimos, multiplicamos 3 por 10, serían 30, más 3 nos va a dar 33, repetimos el denominador que es 10 y tenemos como resultado 33 décimos. El siguiente es 1 medio. De entonces podemos reescribir esta suma de fracciones como 11 medios más 33 décimos más 1 medio. Una vez que hemos reconvertido las fracciones, ahora sí podemos calcular lo que es el mínimo común múltiplo. Para esto nos fijamos cuáles son los denominadores. Tenemos que es 2, 10 y 2. Ok, los escribimos 2, 10 y 2, escribimos una raya y empezamos a calcular los factores. En este caso sacamos medias, colocamos un 2 del otro lado de la línea y mitad de 2 es 1. Bueno, mitad de 2 sería 1, o 2 entre 2 nos va a dar 1, mitad de 10 va a ser 5, mitad de 2 otra vez va a ser 1. Vemos los siguientes números, vemos que no se puede sacar más medias, por lo tanto el único número que nos queda es el 5, le sacamos quinta, colocamos un 5, quinta de 1 no se puede, bajamos el 1, quinta de 5 sí se puede, colocamos 1, quinta de 1 no se puede, bajamos el 1, de ahí tenemos dos números, 2 y 5. Calculamos el mínimo común múltiplo multiplicando el 2 por el 5, 2 por 5 nos va a dar 10. Ahora sí, ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo. Ahora que tenemos el mínimo común múltiplo, el siguiente paso es convertir todas nuestras fracciones para que todas tengan el mismo denominador. Para esto lo que hacemos es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador y después multiplicamos por lo que sea el numerador. En el caso de la primera fracción, que sería 11 medios, sería 10 entre 2. Nos va a dar 5 y lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es 11. 5 por 11 nos va a dar 55. De ahí entonces tenemos que sería 55 décimos. En el siguiente caso tenemos otra vez 10 entre 10, el denominador es 10, nos va a dar 1, lo multiplicamos por el numerador, que sería 33, 1 por 33 nos va a dar 33 y nos queda la conversión de esta fracción como 33 décimos. En el último caso, nuevamente tenemos el mínimo común múltiplo, que es 10. Este lo dividimos entre el denominador de la otra fracción, que sería, en este caso estamos hablando de 1 medio. El denominador en este caso es 2. 10 entre 2 nos va a dar 5. 5 lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es 1. 5 por 1 va a ser 5. Y colocamos nuevamente lo que sea como denominador el mínimo común múltiplo. En este caso es 10. Entonces nos queda la conversión de esta fracción como 5 décimos.
Ahora que ya hemos convertido todas las fracciones, la operación nos queda de la siguiente manera. Tenemos 55 décimos más 33 décimos más 5 décimos. Va a ser igual a, dibujamos nuestra línea, repetimos el mismo denominador, en este caso es 10, y sumamos los numeradores, que en este caso sería 55 más 33 más 5. El resultado de esta operación es 93. De ahí entonces tenemos que el resultado de la suma de estas fracciones va a ser igual a 93 décimos. Para más videos del tema, busca en las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.